Nuevamente, otro día en esta clase, digamos como de análisis y de una cantidad de situaciones que nos permiten conocer nuestros escenarios de comunicación, nuestro mundo. Entonces, hoy, ¿quién va a empezar a exponer, Osquitar? Profe, pues si seguimos en el mismo orden, le tocaría a Cristina. Ok, entonces vamos con Cris. ¿Su merced está lista? Sí, profe, claro que sí. Hoy ha estado muy intermitente en la tarde el internet, Sí, pero por supuesto estamos aquí. ¿Me puedes, por favor, autorizar para compartir? ya está, chino. Disculpen el ruido, pero mis vecinos al parecer sí quieren como protestar. Bueno, Los míos Yo, también, tranquila que yo todo. también tengo ollas aquí sonando, ok, ok. A ver pero si porque sabe. yo soy el que las está haciendo sonar. Ah, caramba. Listo. Listo. Drag. Pues, ok, no me deja ver. Listo. Entonces, esta noche vamos a hablar sobre una breve charla sobre la historia de la radio en Colombia. ¿Listo? En primer lugar, debemos hablar de la llegada de la radio a Colombia y vamos a decir que la tecnología, específicamente los radios, los aparatos radiofónicos, ingresaron a través del puerto de Barranquilla, como todo lo que ingresaba a, a, a Colombia en los años 20, ¿cierto? Porque Barranquilla era la puerta de oro de Colombia. A través del puerto de Barranquilla era que llegaban todas las novedades y la nueva tecnología, así como absolutamente todo, las noticias, todo. El 5 de septiembre, perdón, el 5 de septiembre de 1929, la HJN, la primera estación de radio en Colombia, administrada y operada por el Estado a través del Ministerio de Educación, la cual más tarde se convirtió en la Radiodifusora Nacional. Efectuó su primera emisión y dicha emisora duró hasta 1937. El 8 de diciembre del 2019, el 8 de diciembre de 1929, nace la primera emisora privada de Colombia y fue iniciada por el señor Elías Pulet Buitrago. Esta fue la voz de Barranquilla. La primera radio comercial se inauguró en 1931. Fue la HKF, Colombian Radio and Electronic Corporation. En 1931 se reglamentó el ejercicio de la radiodifusión y se produjo una proliferación de emisoras en el país. Estaba la voz de Barranquilla, luego llegó la voz de Antioquia, la voz de Boyacá, Ecos de Occidente, Radio Manizales, Nueva Granada, emisoras Nuevo Mundo y Radio Santa Fe, entre otras. Estas subsistían, tenían muchas cuñas, tenían muchas propagandas pagadas, aún, ¿no? Aún nosotros vemos que tanto las emisoras radiales como la televisión, es decir, los medios de comunicación privados comerciales, subsisten por sus pautas publicitarias, ¿cierto? ¿Qué tenían? Básicamente las primeras emisoras tenían 5 horas al aire en la mañana y 5 horas al aire en la tarde. Había noticieros. Estos noticieros eran muy peculiares porque lo que hacían era leer las noticias que sacaban los periódicos. Esto a la mayoría, al pueblo en general, le gustaba porque solamente las personas de la alta sociedad y quizás algunas de clase media sabían leer. Entonces, que vinieran y me contaran a mí la noticia para las personas de esa época fue muy acogida esa técnica. Pero ¿qué pasó? Los periódicos tuvieron que rebelarse porque como cuando llega una nueva tecnología, la tecnología que lo precedió cree que se va a acabar por la llegada de la nueva tecnología.
pasó con el periódico, que creyó que la radio lo iba a desplazar, la radio pensó que la televisión lo iba a desplazar, el internet que desplaza a la radio, qué sé yo. Esos miedos con las llegadas de las nuevas tecnologías siempre van a estar ahí, ¿cierto? Entonces, en 1930 y algo, tampoco fueron ajenos a esos miedos y los dueños de los periódicos intervinieron ante el gobierno para que sacara una ley que solo era posible que se leyeran las noticias después de 12 horas de publicadas, para que no dejaran las personas de comprar el periódico si querían conocer la noticia de primera mano, ¿no? La radio fue muy bien acogida porque somos un país de oralidad, entonces nos gusta escuchar, nos gusta que nos escuchen, ¿cierto? Al principio, como también cuando pasa con las llegadas de nuevas tecnologías, la élite era quien tenía los radios transistores, la gente de clase media y de clase baja aún no tenía acceso, ¿no? Como cuando llega la televisión tampoco las personas tenían que sacar casi que a crédito los televisores, en mi caso, en lo que estudié, tenía que sacar grandes créditos para comprar un radio transistor y poder escuchar las noticias. Entonces, en su principio la radio fue un tema de élite. ¿Qué pasa? Algo curioso, y es que en esa hegemonía de la radio, en esos comienzos de la radio, aparecen las grandes orquestas, en este caso la de Lucho Bermúdez y la de Pacho Galán. Ellas transmitían en vivo a través de las emisoras que estaban para la época, cubrían acontecimientos muy importantes como inauguraciones de infraestructura, ferrocarriles, aeropuertos. Ellos siempre, entonces la radio impulsó estas grandes orquestas y la gente se maravillaba escuchando a Lucho Bermúdez, a Pacho Galán, ¿sí? En este tiempo, en 1930 y algo, se popularizó a través de la radio una figura que va a ser importante para la historia de la radio en Colombia, y es el señor Carlos Gardel. ¿Qué pasó? El 24 de junio de 1935, Antonio Henao Gaviria era un amigo personal de Carlos Gardel, estaba en el aeropuerto de Medellín acompañándolo, y él vio cuando sucedió el accidente que le quitó la vida a Carlos Gardel. Entonces, él, como buen periodista que tenía el olfato de la noticia, lo que hizo fue tomar un teléfono y le pagó. Lo que dicen es que él le pagó a un policía 20 pesos para que el policía no dejara que absolutamente nadie más tomara el teléfono, y él a través de ese teléfono le iba contando a Gustavo Rojas Izaza, que era de La Voz de Antioquia, todo lo que estaba pasando, todo lo que él veía en el aeropuerto que estaba pasando a raíz del accidente de la avioneta que le quitó la vida a Carlos Gardel. Él se lo contaba a Henao, digo, a Rojas Izaza, y Rojas Izaza lo transmitía en vivo. Entonces, esto se convirtió en la primera transmisión en vivo para Colombia, ¿cierto? Mentiras, para Antioquia en este momento. Con este hecho se produce la primera transmisión en vivo. Nació realmente el radioperiodismo en Colombia. ¿Listo? Cosas importantes que pasaron también en la historia de la radio. Para 1934 y 1940, la radiodifusión colombiana empieza a lanzarse a una escala nacional. En 1936 se promulga la Ley 198 que apoya las telecomunicaciones en Colombia. Da como las condiciones las condiciones para recepción, las condiciones para signo, para las señales, para los escritos, para las imágenes, para las ondas sonoras. Se supone que le daba libertad a las comunicaciones, pero lo que hace es apoyar las telecomunicaciones, ¿no? ¿Qué pasa con la radio en ese momento? Cuenta acontecimientos históricos, económicos, políticos. La radio se vuelve la protagonista de la vida cotidiana. Uno de los sucesos importantes es que las personas, a raíz de lo que escuchan a través de la radio, vuelven a Colombia un país muy aficionado a los deportes y sobre todo al ciclismo.
¿sí? Les apasiona cómo narran el ciclismo. Y pasa un dato muy curioso, y es que Colombia, por su ubicación geográfica, donde la cordillera de los Andes se divide en 3 ramas, eh, era muy difícil acceder a los territorios, ¿cierto? Entonces hay anécdotas de narradores de la Vuelta a Colombia que dicen que a veces ellos no alcanzaban a llegar al sitio donde estaban los deportistas, los ciclistas, y ellos se inventaban cómo, ellos se imaginaban cómo era que estaba pasando el ciclista y no sé qué, y lo narraban. Y como era tan importante la radio en Colombia, la gente creía y narraban de tal manera que la gente también se imaginaba cómo era que llegaban, en qué momento le metían toda la pasión a la narración. Entonces, es un dato muy curioso, y eso, insisto, fue lo que hizo que Colombia se volviera un país muy afecto a la Vuelta a Colombia. Hay otro suceso que en 1938 empieza como a difundirse, a propagarse, no, se me escapa la palabra, a narrarse, a contarse, a transmitirse, escúchenme, a transmitirse los Juegos Bolivarianos que se desarrollan en Bogotá, ¿sí? Entonces, eso hace que todo el país vaya escuchando cada cosa que pasa, que se ha narrado. Lo que seduce de la radio es que incentiva muchísimo la imaginación, ¿cierto? Hay otra anécdota de que un narrador deportivo se comprometió por esa misma época a narrar una pelea de boxeo, y él no alcanzó a llegar a la pelea, se metió debajo de su escritorio y se la imaginó, y como se la imaginó, la narró. Eso hace parte como de las anécdotas de esa época de la historia de la radio. Eh, Hay un suceso también muy importante que partió la historia de la radio, y es el 9 de abril de 1948. Eh, a raíz de ese día, las cadenas que están en este momento empiezan a transmitir en toda Colombia, por toda Colombia, empiezan a conocer en vivo qué fue lo que pasó. Con el grito, mataron a Gaitán, empiezan por toda Colombia, no solamente en Bogotá, porque en Bogotá es donde lo estamos viviendo, y empieza el llamado Bogotazo, que fue que los partidos políticos se enfrentaron y destruyeron a toda Bogotá con el pretexto de la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, no solamente lo vive la Colombia, la Bogotá que lo está viviendo en ese momento, sino en ese mismo momento lo está viviendo el resto del país. Entonces la radio se vuelve la verificación de la historia, porque es como, no sé, como mucha gente en este momento en Internet, lo que diga Google es. Entonces eso pasaba en ese momento. Todo lo que dijera la radio, la gente lo entendía. Entonces esto le da una gran responsabilidad a la radio, ¿no? De que lo que emitiera, ahí estábamos hablando de todas las teorías que estábamos viendo en el tema de comunicación, que lo que se diga sea veraz, porque mucha gente entendía que si salía en la radio era verdad. Algo que pasó, no en Colombia, pero recordé en este momento, fue cuando transmitieron la historia de los mundos, ¿cierto, profe? Un narrador, se le ocurrió transmitir como si fuera real, o sea, lo transmitió tan videos que mucha gente creyó que realmente nos estaban invadiendo, Ajá. ¿cierto? Porque lo que dijera la radio era la verdad, ¿no? Sí, Eh, la guerra de los mundos de Orson Ujú, Welles. de Orson Welles, exactamente. Él simplemente empezó a narrar una cosa ficticia, y la gente entendió como si estuvieran transmitiendo la noticia en vivo de que nos estaban invadiendo. Entonces es algo bien curioso. Entonces la radio, Colombia no es ajena a este fenómeno. La radio le seduce a la gente porque, entre comillas, para esa época, para la gente tenía la inmediatez de la noticia, tenía la inmediatez de la información. Lo que les digo generaba credibilidad, ¿sí? Entonces la radio se vuelve tan importante en todos los espacios del país, eh,
que como les digo, el gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto para, entre comillas, como que supervisar un poco el tema de las radiodifusiones y obliga a que todo lo que sea emitido por la radio sea grabado. Entiendo que todavía las emisoras tienen que tener grabados todas las emisiones. Televisión, todos. Bueno, pero estamos hablando para ese momento, sí, señora. No, es que lo que pasa es que se guardan todas las evidencias por precisamente las posibles reclamaciones que pueda haber. Entonces, obviamente todo el mundo tiene que tener grabado y tiene que tener en archivo. ¿Y por qué tienen archivo? Porque en algún momento dicen, usted dijo tal cosa y usted difamó a fulano de tal y usted, anda un momentico, vamos a ver cómo fue que se dijeron las cosas. Y eso se tiene como evidencia y se guarda. Ahora, claro que también hay archivos de eventos, digamos, nacionales e internacionales, porque se guardan en archivo porque tiene uno una biblioteca. La memoria Pero histórica, sí, señora. sí, es una memoria histórica, sí. Pero la grabación obviamente es un requerimiento, es como en las empresas tienen la obligación de guardar toda su información financiera, algo así como unos 15 años más o menos, o 20 años. Ok, entonces, gracias, profe. Para este mismo año, para 1948, nacen oficialmente tres grandes cadenas nacionales, que son la Radiocadena Nacional, RCN. Esta fue fundada el 9 de abril de 1948. Su propietario era Enrique y Roberto Ramírez, ellos eran los dueños de la emisora. Caracol Radio, que, que todavía se llama Cadena Radial Colombiana, ¿cierto? Y Todelar, Cadena Nacional o el Circuito Todelar de Colombia. Esta, Todelar, fue inaugurada más tarde, fue en 1953, pero fueron las tres cadenas más grandes y han sido las más antiguas que han, es decir, son las primeras cadenas radiales de Colombia. Las dos primeras en 1948 y Todelar en 1953 nace. Nace también una cadena que se dedica a la cultura, que todavía existe, la HJCK, ¿cierto? La cadena, la emisora para la inmensa minoría, ¿sí? El mundo en Bogotá. Me encanta, ¿sí? Es una estación de radio privada colombiana cuya programación es cultural, netamente cultural, fundada por intelectuales en 1931, pero se popularizó desde 1948 hasta 1986. Las otras todavía surgen, pero esta fue vendida, creo que Caracol Radio, ¿cierto? La Sí. HJCK. Listo. Sucesos importantes en la radio. En 1938 llegó a la radio una radionovela que se llamó Ecos de la Montaña. En 1948, Chayon Libo, chino que sabía muchas cosas, fue lo que entendí de esa radionovela. El derecho de nacer, de la emisora Nuevo Mundo. Caldí el Árabe, Calimán, que fue una de las más populares, Los Cisnes Azules. Man, Los Cisnes Azules, El Ángel de Dos Caras, que entiendo que El Ángel de Dos Caras era una novela así, una traginovela terrible, no sé qué, que tenía de peculiar, que habían unos señores que leían unos libretos, pero lo hacían con tal pasión, que eso es aún lo rico de la radio, que le generaba a uno todos los sonidos, uno se imaginaba cómo era la voz de Calimán, no, uno se imaginaba de Calimán, lo describían también con sus super ojos azules, súper guapo, súper musculoso. Calimán es una novela, una radionovela que surgió en México, pero la trajeron para Colombia. Los radioactores leían el libreto en la estación, en la emisora, pero hacían todas las clases de movimientos, producían todos los ruidos, uno escuchaba el río, perdón, uno escuchaba el recorrer del agua, los caballos pasando, hacían toda clase de maromas para que la audiencia se sintiera realmente que estaba viendo la
la novela, ¿no? Y se apasionara con ella, no es solamente escuchar, sino eso es la magia de la televisión todavía, porque lo eleva a uno al punto de incentivarle la imaginación de una manera grandísima. Las radionovelas eran pues la sintonía, lo que más generaba sintonía para las radiocadenas nacionales. Eso era lo que más vendía. Los patrocinadores querían todos patrocinar las radionovelas porque era con lo que subsistía la cadena. Se llegaron a tener más de 35 títulos de radionovelas al aire. También pasó el fenómeno de las emisoras juveniles, ya sobre los años 60, el movimiento hippie hace que ya los jóvenes no quieran, no se conformen solamente con escuchar lo que nos dan las emisoras comerciales básicas, que eran noticias, deportes y las radionovelas, sino ya querían llegar a una frecuencia donde pudieran escuchar en principio el rock, y luego sobre los años 80 llegó el rock en español. Una de las emisoras más importantes en ese momento fue 88.9, la Superestación, y uno de los representantes más icónicos de las novelas, de las emisoras juveniles para los años 80 fue Manolo Veloso. Hay un hito en la historia de la radio en Colombia, y ese hito se llama Radio Sutatensa. Radio Sutatensa es fundada por un sacerdote, creo que llegó a ser monseñor, el señor Joaquín Salcedo. A él lo enviaron a Sutatensa, un pueblo de Boyacá, a ser pastor de la Iglesia Católica, ¿no? Y él era muy curioso, le gustaba sobre todo la cinemateca, el tema del cine, pero vio que era mucho más asequible el tema de la radio, que era muy incipiente en ese momento, y con un radio que le prestó su hermano, empezó a tener su emisora, pero lo que era característico de esta emisora es que era una emisora sobre todo educativa, ¿sí? Entonces, se emitió el primer programa cultural el 16 de octubre de 1947. Era pionera en el uso sistémico y combinado de medios de comunicación para la educación popular. Es el hito más grande de la radio educativa en todo el mundo. Ya les explico, en todo el mundo. En 1948 se inauguró oficialmente la emisora. En 1947 estaba haciendo como unos pinitos, creo que inclusive empezó con una autorización, con una licencia temporal emitida por el gobierno, pero ya en 1948 se inauguró oficialmente como emisora. La General Electric le pareció tan interesante el proyecto del padre Joaquín Salcedo, que la General Electric le donó 100 receptores de radio, 100 radiecitos que no eran tan chiquitos en esa época, pero le donó 100, y un transmisor de 245 watts. Años después, porque vio que era muy interesante, siguió donando y recibió un transmisor de 1000 watts ya, y 150 radios, y una antena y accesorios para la misma, para que pudiera replicar mucho más la emisora. ¿Qué pasa con Radio Sutatensa? Las experiencias de las escuelas radiofónicas de esa emisora se replicaron en todo el país. Fue tan importante. ¿Qué hacía este padre? A él le parecía importante, uno, educar a la población campesina, no solamente para enseñarle a sumar y restar y leer, sino en hábitos básicos. Tenía cartillas. Antes de eso, queremos describí aquí que en 1960 inauguró un transmisor de 50 kilowatts, o sea, se potencializó muchísimo la emisora. En 1968 se amplió la potencia de 98 a 580 kilowatts. Ahí tuve. En 1978, la primera cadena se convirtió en la primera cadena de emisoras que tenía emisoras en Bogotá, Barranquilla, Cali, Magangué y Medellín, y tenía una potencia de 600 kilowatts. Emitía 19 horas diarias de programación.
Radio Sutatensa recibió apoyo de la Iglesia Católica desde Alemania, del Banco Mundial. El proyecto era tan interesante que recibió apoyo de la Iglesia Católica, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la UNESCO y de muchos países europeos. Empieza a convertirse en un referente a nivel internacional. El modelo educativo que tenía para la población campesina se volvió un hito de referencia. Hay algunos historiadores que cuentan que Mandela, después de salir de la cárcel y de por fin abolirse el apartheid en Sudáfrica, solicitó que Radio Sutatensa asesorara para que emisoras de Sudáfrica replicaran el modelo educativo que tenía. Entonces fue muy importante a nivel latinoamericano, ni se diga, Radio Sutatensa es el referente en sí para la radio educativa. Se consolida con la creación de la Acción Cultural Popular acá, ACPOC. Es una entidad para expandir las actividades de educación a distancia. Emplea varios medios: radio para las escuelas, la correspondencia con los campesinos, los institutos de Sutatensa para la información para la formación de dirigentes, las grabaciones en disco, el campesino con su circulación nacional. El campesino era un diario que ellos tenían. Las cartillas de estas cartillas eran tan popular para los campesinos, tan importantes, que las cartillas tenían una casa dibujada, ¿cierto? Y para los campesinos se volvió un referente. Entonces, muchas casas hechas, levantadas por los campesinos, se dirigieron a la imagen que tenía la cartilla. Ellos creían, apoyaban mucho a Radio Sutatensa. También se basaba en que repartía radios de recepción para exclusivos para Radio Sutatensa. Entendí que eran exclusivos para esa emisora, ¿sí? Sí. Profe. Sí, Ajá. ajá. Iban a la caja agraria y allá con un creditico, en mínimas cuotas, les daban el radio y el radio solo cogía Radio Sutatensa. Proyectos de enseñanza, no solamente, como insisto, no solamente les enseñaba a leer, a sumar, a restar, ni religión solamente, sino que les enseñaba, por ejemplo, escuché un audio donde decían: recuerden que tienen que ir a la cama, y antes de irse a la cama, porque estaba hablándole a la comunidad campesina, por supuesto, no hay que entenderle el contexto. Recuerden que antes de ir a la cama se tienen que lavar los pies y utilizar la vestimenta adecuada para dormir, en este caso el pijama. Entonces les daba como muchas pautas a los campesinos. Los campesinos querían mucho a Radio Sutatensa. Tenía una visión de progreso enfocada al mundo rural. Tenía un gran impacto. Aquí estamos hablando de los dibujos de las casas, que fue inspiración para la construcción de ellos. Tenía instrucciones para la vida cotidiana. En su programación también tenía, no solamente hablaba solamente con los campesinos, ni les daba instrucciones, ni educaba, sino que también tenía programación de deportes, tenía radionovelas, tenía noticieros, pero todo enfocado a la vida rural. Siendo una emisora casi que católica, tenía una mente muy abierta, e inclusive también escuché un audio donde instaba al campesino a que pensara en cuántos hijos tenía. Más o menos para esa época era como un escándalo que una emisora que se podría decir confesional dijera o sugiriera que los campesinos o que cualquier mujer pensara en el tema de la planificación. Y Radio Sutatensa hacía eso, era como muy independiente en su pensamiento y en su ideología. Consolida Colombia como un país rural, ¿no? Recordemos que Colombia, básicamente, precisamente por el tema de las cordilleras y la dificultad para desplazamiento, Colombia hasta casi mediados de los años 60, casi empezando los 70, es donde empiezan a migrar las grandes éxodos de personas a las partes, a las ciudades,
por el tema de la violencia, pero antes Colombia era un país casi que 100% campesino, bueno, digamos un 70% campesino, y esa fue lo que popularizó y le hizo fuerte más al tema de que se enfocaba en el campesino, ¿no? También se popularizó y fue mucho más fuerte porque para el campesino, y aún nosotros como colombianos en general, todavía tenemos la costumbre de levantarnos y prender la radio, ¿cierto? Entonces nosotros somos muy orales, ¿no? Nos gusta escuchar para los campesinos muchísimo más, porque con el analfabetismo que existía en esa época, pues para ellos era mucho mejor estar escuchando siempre. Eso fue el referente, era levantarse y prender el radio, escuchar una noticia que pasó algo en tal parte, se prendía el radio, queríamos saber si iba a llover, se prendía el radio, a mirar a ver cómo seguía la cosecha y se prendía el radio. Entonces, es tan importante, se volvió tan importante Radio Sutatensa que en Sutatensa, Boyacá, existe un museo. El declive, ya cuando empieza el tema de la migración, el tema de que el campesino llega a Bogotá y ya no es tan rural el tema, sobre lo de los años 80, ya, y con la muerte del padre, el padre primero que todo, antes de que darse cuenta, cuando se dio cuenta que ya empezó a no tener la fuerza, intentó vender Radio Sutatensa al gobierno, pero el gobierno ya no lo vio tan provocativo, ya no lo vio tan comercial y no lo compró. A finales de 1980, venden la emisora a Caracol Radio. En 1994 se emite la última emisión de Radio Sutatensa. El bachillerato en radio es como una herencia que dejó Radio Sutatensa, y este bachillerato en radio termina alrededor del año 2004. Vamos a hablar un poco también de las radios libres y las emisoras comunitarias. Radio Sutatensa es como uno de los primeritos, ¿sí? Siendo una emisora casi que para el campesino, también es como un referente para las radios comunitarias, ¿no? Y también tiene un aspecto comunitario, precisamente por el tema de que es dirigida al campesino. Las radios comunitarias antes eran como que, entre comillas, radios piratas, ¿no? Que la gente pensaba, o el gobierno, el Estado más bien, pensaba que se robaban las frecuencias. Y quien, entre comillas, legalizó o pudo como darle el marco para que las radios comunitarias pudieran surgir fue la Constitución de 1991, cuando se reconoce a Colombia como un país multicultural. En 1994 la reglamentación, se reglamenta el tema de la radiodifusión en Colombia. Entonces ahí le da como el impulso a las radios comunitarias. Empieza como una primera asociación de radios, se llama Red Colombiana de Emisoras de Colombia. Y esta tiene un programa que se llama La Fiesta de la Palabra. ¿Qué pasa con las radios comunitarias? Las radios comunitarias quieren contar otras cosas que las radios comerciales no cuentan, o porque no les conviene a los patrocinadores, o porque no les interesa contarlos. Es paralela, como les digo, a las emisoras comerciales. Permite reconocer las diferencias, ¿cierto? Es la voz de los que no tienen voz. Es diversa. Tienen siempre problemas de recursos económicos. Entonces, ¿qué pasa? Las redes, las emisoras comunitarias ayudan a preservar lenguas que nosotros no conocíamos, y que si no existieran esas radios comunitarias, nunca las conoceríamos. Cuentan otras historias, son radios independientes. Insisto, acá es como lo mismo que ya había dicho, pero son desalineadas de lo comercial. No son las mismas radios piratas porque están como que legalizadas, ¿no? Tienen participación de la comunidad es la que hace la radio comunitaria. Es importante que ellos aclaran que la diversidad es lo que enriquece la radio, y tiene dos vertientes: la rural, que por ejemplo en las radios comunitarias rurales encontramos radios indígenas, que estas son las que nos permiten conocer otras culturas, ¿cierto? Que, como les digo, a la radio comercial no le interesaría. Y la radio urbana, que sobre todo se pueden referir a
a las radios como de barrio, a la radio que de la localidad, que en sus principios era básicamente la emisora era pasar desde el megáfono por la Junta de Acción Comunal y dar algunas informaciones que le interesaban a la comunidad que estaba ahí, por eso era comunitaria. Y inclusive esas mismas emisoras podía ser una persona en bicicleta con el megáfono dando la información que es de interés general para la comunidad, para la sociedad que en ese momento nos rodea. Y ya, gracias, muy amable. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Cris, muy bien planteado el tema de la radio. Creo que tiene todas las etapas, toda la dimensión. La comunicación de carácter comunitario es una asignatura que ustedes tienen en cuarto periodo. Ojalá pueda estar con ustedes en esa asignatura. Es una de las que yo dicto junto con comunicación para el desarrollo y más las que tienen carácter organizacional, comunicación interna y externa, relaciones públicas, estrategias de comunicación organizacional. Entonces, pues me parece que tiene una amplia exposición. Cris, muy bien, felicitaciones, muy bien expuesto el medio. Gracias, Gracias, Cristina. profe. Sí, Gracias. muy bien. Bueno, ¿quién continúa entonces? Valeria, profe. Listo. Cami no tiene internet hoy. Profe, ya tengo. Ah, ya, no, nada, nada. Nada, ya vi que puedo compartir ya. En un momento y ya comparto la pantalla. Las cacerolas se fueron a mumir. Profe, ahí pueden ver. Sí, ya casi. Está cargando, creería yo. Está bastante demorado. Ay, aquí me dice que ya estoy compartiendo. O sea, ay, estoy muy... No, ¿no ven? ¿En serio? ¿No alcanzan a ver, no? No, Yo sí la veo. ¿Sí la ves? Ay, vea, profe, su internet. ¿cómo así? Te creo, ¿verdad? Dice llegada de la televisión a Colombia. Hola. Ahora sí. ¿Me escuchan? Hola. La imagen está quieta. Y te vas moviendo. Ya se ve bien. Ya se te mueven los ojos, profe. Como santo de palo. Es que es pensativa. No, qué horror. Dijeron la profe se durmió. No. ¿Listo? Dale. Pronto estaba escuchando las cacerolas. Sí, yo dije que me sentó mal el comentario, que las cacerolas se fueron a mover y la que se fue a mover fui yo porque no volví a oír nada. Bueno, compañeros, buenas noches a todos. Espero estén bien y puedan prestarme atención. Voy a hablar sobre la llegada de la televisión a Colombia, dar como contarlo brevemente de una forma en que a todos se nos quede en la cabeza, porque si es algo que no sé si ustedes se han preguntado, como cómo llegó la radio, cómo llegó la Colombia, cómo llegaron estos medios que usamos a diario y que realmente a veces no tenemos ni el conocimiento. Bueno, a ver, ¿esto por qué no carga? Ya. Bueno, el 1 de mayo de 1954 se dio la primera transmisión televisiva. Más que una transmisión, fue como un intento de transmisión, porque no fue, o sea, el 1 de mayo no fue el día que se hizo como público totalmente y que se hizo la transmisión completa, sino fue un intento.
se hizo un intento el día, como les comento, el día 1 de mayo de 1954. Para hacer el intento de igual forma, ya debían haber unos equipos base para poder hacer todo lo que fue la transmisión, porque aunque fue vuelvo y digo, un intento, pues necesitaba de todo lo que era el cableado, la tecnología necesaria para esa época. Y entonces esto se dio en la presidencia del presidente Gustavo Rojas Pinilla. Él importó unos equipos de Estados Unidos y de Alemania. Los equipos fueron transistores, antenas y la producción para llevar a cabo las mismas transmisiones. Más adelante les voy a comentar el valor que fue, porque investigué y encontré el valor exacto de la cantidad que se necesitó para los equipos que fueron importados que usaron para el intento de transmisión. En este intento fue visible una escala de grises, o sea, como les estaba comentando, no fue una imagen de una vez, sino fue como un proceso. Se pudieron ver 3 partes en esta primera transmisión, en el intento de transmisión. Una escala de grises, así como cuando ustedes se les va la parabólica, no sé si les ha pasado, y aparece como una escala de grises, así como intermitentemente. Fue la primera imagen que se vio en la televisión colombiana, aunque para este momento casi nadie tenía un televisor, por lo que les comento, era un intento para ver cómo funcionaba después. La segunda imagen que se vio fue la página del periódico El Tiempo de ese mismo día. ¿No? Que fue la primera transmisión inaugurada pues en la televisión colombiana a las 7 de la noche. Pensé en asociarlo como a las 6 de la tarde nos pone nuestro himno nacional en el televisor, o sea, así como en los canales nacionales ponen el himno, pero no fue a las 6, fue a las 7 de la noche y lo primero que se vio fue el himno, fue lo primero que pusieron en la primera transmisión, el himno de Colombia, simbolizando como la importancia o sea, la magnitud de importancia que tenía que hubiera llegado la televisión a Colombia y a los hogares pues, de los televidentes colombianos. Aquí está el presidente Rojas Pinilla, que fue gracias a él que se pudo hacer lo que es para nuestro país, lo que fue y lo que es la adquisición de la televisión en Colombia. Como les comentaba, hubo un gasto destinado a la inversión de la tecnología que necesitaban para poder traer la televisión a Colombia y fue 10 millones de pesos. Fueron 10 millones de pesos designados en ese entonces, pues gran cantidad de dinero, para poder iniciar todo lo que fue pues la televisión en Colombia, para poder traer la tecnología necesaria. Decía Gustavo Rojas Pinilla que la televisión era el Estado. Eso lo dijo en el discurso inaugural de televisión, cuando se inauguró la televisión. Y al decir que la televisión es del Estado, se puede decir que es del Estado, es propiedad del Estado. Por eso mismo fue el Estado quien lo financió. Fue el Estado quien hizo que la televisión viniera a Colombia, que se situara y quien empezó a financiar, que desde un principio lo financió y que financió durante muchos años la televisión, por lo mismo, porque la televisión es del Estado. Empezó siendo un puente entre el Estado y el pueblo, como una unión, porque igual entre el Estado y el pueblo hay mucha diferencia y ponían como la televisión para que por medio de la televisión había noticias, como lo decía la compañera Cristina. Y esto lo voy a decir también más adelante. El objetivo de la televisión era que fuera siempre en modo de educación a los televidentes.
siempre querían que se diera una educación en modo de que siempre aprendieran cosas, porque también lo que decía mi compañera Cristina complemento, y es que había mucho, aparte del analfabetismo, mucha falta de información. Entonces no todos podían acceder a la información verídica, pues que algunos consideraban verídica. En sus primeros años transmitió contenido cultural y educativo, ya que como les comentaba, pues ese era el objetivo, ser pedagógicos, educar al pueblo. Quienes aportaron, que me parece importante mencionar, Carlos Villaveses fue el ministro de Hacienda en esa época, en 1954, quien fue el que pues hizo como el desembolso directo de los 10 millones de pesos que se usaron para traer la tecnología solicitada para la inauguración de la televisión en Colombia. Fernando Gómez Agudelo, que es el director de la Radiodifusora Nacional, que es quien instaló la antena en la Casa Presidencial el 13 de junio de 1954. Y los extranjeros cubanos, no tomé nombres puntuales y ustedes dirán, pero ¿por qué los extranjeros cubanos? Nosotros, bueno, cuando trajeron la tecnología, se hizo como con ese afán de darle un avance tecnológico a Colombia, pero no pensaron en todo el proceso que había más allá. Entonces ya cuando teníamos todos los materiales aquí, como todos los aparatos, por así decirlo, todos los dispositivos, no habían colombianos como tan expertos en la parte tecnológica y en la parte de instalación. Entonces ahí vinieron los cubanos, vino gente de Cuba a ayudarnos con todo lo que era el cableado, la instalación, el proceso de la televisión, las antenas y todo este tema. En 1995 es cuando hicieron una pausa. Dijeron, ¿qué está pasando aquí? Esto no está siendo rentable. Y dijeron, no podemos seguir pagando, la renta es muy baja. Se dieron cuenta de que la renta de la televisión era muy baja porque como los canales eran culturales y eran canales del Estado, o sea que todo lo daba el Estado, estaba teniendo una renta muy baja. Y estaba teniendo una renta muy baja y costos muy altos por la producción, porque igual se tenía que seguir invirtiendo en cada producción, en cada nuevo proceso, en cada nuevo proyecto y hasta en cada noticia que brindaban por medio de la televisión. Entonces pusieron un alto y dijeron, no podemos seguir haciendo este tipo de cosas porque no va a ser rentable para nosotros como Estado ni para todo Colombia. Como les comento, fue en 1955. Se generó la duda puntualmente, ¿quién pagará por la televisión? Hablamos de los costos de la televisión. Para poder financiar la televisión, empezaron a aparecer propagandas, que es como la parte comercial que entra en este ámbito. En las propagandas se daba un espacio comercial en donde las empresas privadas alquilaban el espacio, como el espacio de la publicidad, para poder promocionar, valga la redundancia, sus productos o mercancía. Ahí es donde entraron a promocionar productos básicos, también como lo era la leche, productos de alimentación. Entonces ya había una base, o sea, ya ellos dijeron, hay que hacer algo, y en este algo fue que pusieron las propagandas. Aparecen también concursos de televisión y revistas musicales como Lápiz Mágico, y conozca a los autores. No sé si la profe conoce cuáles son. Yo realmente no. El Lápiz Mágico me dijo mi mamá que lo recordaba, pero yo no. No, yo no. No, no, ¿No? no, no. Mi Yo mamá, me, o entonces, ¿desde qué sea, año está? tampoco, o sea, yo Tampoco. soy cuchita, pero tampoco. Sí. No, que yo recuerde, estaba el Caracolito Mágico, estaba el Abuelo Bailarín, estaba el Cumpleaños Ramo. Ay, sí. Bueno, había muchas cosas en ese momento. Por ejemplo, había un programa los domingos que era el famoso Yo y Tú. De resto, pues obviamente pues la programación, entre otras cosas, no iniciaba desde por la mañana ni era las 24 horas como la tenemos ahora. Los televisores se encendían creo que alrededor de las 5 de la tarde y la mayoría había que, como eran de tubos, había que encenderlos y dejar que calentaran y empezaban con un puntico
y luego salía el cuadrante para equilibrar las pantallas, porque eso tenía dos movimientos, tanto el vertical como el estabilizador del cuadro. Después eso se cambió por la franja de color, pero eso ya Sí, es después en el más año 70. adelantico. Sí, en el año 78. Antes pues uno encendía el televisor y empezaba a que la pantalla cargara, eran pantallas de cristal y que además tenían una cantidad de tubos por detrás, por eso era que los muebles eran tan grandotes. Yo sí fui el control remoto o el control del televisor de mi casa. Claudia se sentaba al lado y me hacían cambiar del 7 al 9 o al 11 y yo tenía un banquito ahí cerquita al televisor y cuando había que mover bright o contraste, entonces el abuelito me decía, mija, mueva tal botón y yo era feliz moviendo además porque eso hacía clac, crack, crack, era un botón simpático. Pero que yo recuerde, la televisión empezaba por ahí más o menos a las 4 o 5 de la tarde, pues estaba un programa que venía de Europa que se llamaba El Mundo al Instante, y había noticieros, obviamente los noticieros eran, pues para mí eran muy aburridos, pero como era el control remoto tocaba aguantarse los noticieros. Apenas terminaba el noticiero, uno comía y se iba a dormir, ya ahí quedaba la programación de adultos y otro funcionaba como control remoto. Entonces, pues no, básicamente no me acuerdo mucho de esos programas, pero sí. Del lápiz mágico. No, del lápiz mágico no. Había un programa de Vera, que era una vieja francesa, pues que hacía sus programas de belleza y había unos efectos muy, muy simpáticos en la televisión. Los comerciales obviamente eran en vivo, pues que yo recuerde eso, pero el lápiz mágico, pues sí lo conozco obviamente por la historia, pero exactamente que yo haya visto el lápiz mágico, no. Sí, y es muy curioso porque lo que tú dices, o sea, también como que se iban adaptando a su realidad. La realidad en esos momentos era el televisor. Pues no fue, es que no estoy segura, creo que no. El primer televisor no fue ese de tubito. Antes hubo uno más antiguo, que era como un cajón grande, ¿verdad? O sea, No, no era solo el televisor, sino era el cajón. no, esos son los de tubo, que necesitaban Ah, ok. un parlante de más o menos, que es lo que hoy en día se llama 15 pulgadas, que es un parlante que estaba en la parte de abajo, que era la caja acústica y la parte de pantalla, pero la parte de Claro. pantalla atrás tenía todos los tubos, o sea, los tubos eran una belleza de tubos, la verdad, y uno miraba, en los televisores olían rico, o por lo menos a mí me gustaba oler por entre las rendijas del televisor. ¿Cómo decirlo? Claro, Dato curioso. porque se calentaba y entonces producía un olor y yo era feliz metiendo la nariz allá eh, para sentir el olor del vidrio caliente. Es una cosa muy antigua. Dato curioso de la profe. Sí, o sea, y también, ¿qué es lo que tú dices? No empezaba todo el día por lo mismo, porque igual iban teniendo sus programaciones y que ya lo que tú me cuentas es más adelante, o sea, todo tuvo su debido proceso y su debido avance. Ujú. También lo que tú dices, efectivamente, las propagandas se grababan directamente en estudio, en vivo, hasta el 58 fue que todas las grabaciones pues se habían hecho en estudio. Este año, y por eso me pareció importante, como porque fue algo que marcó en la historia de la televisión, poner la imagen de la novena sinfonía de Beethoven, y fue que en el 58, desde el escenario del Teatro Colón, grabaron la novena sinfonía de Beethoven, la novena exposición, y la grabaron y eso también se dio en vivo, pero salieron del estudio. O sea, ya no estuvo como todo tan, o sea, sí estuvo programado, pero fue algo más real, como por decirlo, un poco salido de lo que ya tenían establecido, siempre con el ánimo pues de innovar, de avanzar. Luego nace Inravisión en 1963. Es el Instituto Nacional de Radio y Televisión. En Revisión se creó más que todo como para ponerle un orden, para poder juntar la televisión y la radio como el instituto, ¿sí? Para hacer un orden, porque sí, estaba la radio, estaba la televisión, pero cada uno estaba como muy independiente, aunque los dos van, no o sea, sí, como prácticamente al mismo medio, porque de alguna forma perdón, tienen su receptor, ellos emiten el mensaje y están siempre dando una información.
Entonces ahí fue que se creó Inravisión, al querer ponerle un orden al asunto. Fomenta contenidos se creó también para fomentar contenidos de mayor calidad, como también para ponerle más producción, aunque ya la televisión tenía producción, con el producto Inravisión quisieron poner más producción a todo el tema, como ya lo dije, pero ya haciendo de estos dos temas, juntándolo y uniéndolo. Aquí fue donde le abrieron paso a las empresas privadas. Ahí se creó el primer canal privado de Colombia, ya haciendo lo que son más novelas o trayendo, como tú lo dijiste, como un programa que era, ¿de dónde? Ay, lo dijiste ahorita, que no era de acá, no era colombiano. Y empezaron a traer este tipo de programas para de igual forma poder financiar y que no fuera solo gasto del Estado. Aquí entra también que ya intentan programar, hacer también como para el televidente, que fuera algo de, ay, tenía la palabra en la punta de la lengua, como que fuera de entretenimiento. Entonces ya no era solo educación, sino también querían entretenernos con este tipo de programas, que no está mal, pero yo considero que pues mediante los años, y lo vemos ahora, ya se ha perdido como la frase, o sea, era como lo más importante de la televisión, que siempre fuera con el fin de educar al televidente. Las mayores audiencias de la historia nacional fueron en 1968, en la llegada del Papa a Colombia, que fueron, o sea, tuvieron las mayores audiencias a nivel nacional, y luego el año siguiente, en 1969, fue cuando el hombre fue a la luna, que también lo transmitieron por televisión. Esa sí la vi yo. Sí, señora. Luego, aquí ya hablamos, o sea, no sé, a mí me gusta decir las cosas así como muy puntual para que se nos quede. Tal vez no todos aprendemos igual, pero yo siento que de esta forma es algo más breve y conciso, y me perdonarán. Y aquí entro ya, digamos, en los 70s, ya en los 70s fue cuando, con todo el proceso que tuvo la televisión, con las propagandas, luego con los programas que trajo con Inravisión, en los 70s, en los años 70 se llenó de propuestas audiovisuales que siempre también recalcaban en la educación de los espectadores, como les he dicho, les he comentado todo este tiempo, porque era lo primordial, educar a los espectadores, que todos de alguna forma les llegara el mensaje. Ya de ahí se fue dando el entretenimiento, combinado con la educación, ya pues viene siendo lo que es ahora, que igual todavía hay educación, más que toda información, mediante las noticias. Me atrevería a decir que es más información. Mira, en el año 66, en 1966, solamente funcionaba un solo canal, que era el canal 7. Luego se hace el primer intento de privatización de un canal y surge el canal 9, que era el canal del Teletigre. Entonces ya teníamos el canal 7, el canal 9 y al poquito tiempo aparece el canal 11, que era el canal educativo. De ahí en adelante seguimos funcionando con esos canales, ya el 9 no se llamaba el canal Teletigre, sino era el canal 9, y entonces es cuando empiezan las licitaciones para poder participar del espectro. Entonces poco a poco se va vinculando el productor de televisión independiente bajo el amparo de lo que era la infraestructura del Estado, porque nosotros siempre tuvimos que ir a hacer programas a lo que eran los estudios de la 26 y los estudios de la calle 24, que eran los de Inravisión. Entonces, en Inravisión de la calle 26 estaban los escenarios, digamos, que eran como de tipo auditorio, donde se hacía televisión en vivo. Ese es el comienzo de los años 50, la gente entraba y veía las telenovelas, pero ahí también se hacía el radioteatro. Entonces, servía la infraestructura de Inravisión tanto para radio como para teatro.
Hay que tener en cuenta que movilizar todas las cámaras, por ejemplo, dentro de los funcionarios que había, que eran cubanos, había mucho camarógrafo, mucho productor, mucho especialista en audio, porque pues hacer televisión implica muchas cosas. Implica iluminación, implica una infraestructura de audio, implica lo que van los backing. Pues se hacía, digamos, la televisión como si se estuviera haciendo una obra de teatro. Entonces los actores estaban allí, había micrófonos que eran colgados, nadie tenía un micrófono, digamos, tipo countryman, que son los que se usan ahora, que se pueden mimetizar dentro del pelo y son del color de la piel y se pasan por aquí, por detrás de la oreja y uno no le ve el micrófono al autor, al actor. Ni son los micrófonos de mano que son inalámbricos, ni los de cable, ni nada de eso. Eso eran solamente micrófonos que se colgaban y que pertenecían a sonido ambiente. Y obviamente las luces que tenían todos los estudios eran unas luces que todavía pues la marca fundamental es una marca que se llama Arri, que son unas luminarias azules que tienen unas aletas y esas aletas obviamente se cierra o se abre el espectro tratando de abrir el ángulo para que haya una cobertura general. Incluso ahora, por ejemplo, la gente es muy experta en hacer iluminación y uno ve cómo a través de una ventana, que es una ventana, como por ejemplo todo lo que vemos en televisión ahora, en las novelas, no es que esté de día, es que la iluminación es una iluminación como de carácter posterior que se refleja de afuera hacia el set y en el set se da la sensación de que es de día. Entonces, en ese momento, pues mover toda esa infraestructura no era fácil. Lo que pasa es que como estaba ligada al tema de la cultura, se mandaron unas cámaras para una transmisión. Digamos, cuando tú dices que fue el tema de la novena sinfonía de Beethoven y eso, es porque la Orquesta Sinfónica Nacional estaba siempre en las instalaciones de Inravisión y una de las instalaciones culturales ha sido el Teatro Colón. Entonces había la transmisión de bastantes conciertos que se hacían en el Teatro Colón y se pasaban específicamente por el tema de televisión. Entonces es como tratar de unir las situaciones y poder generar, digamos, para todos los telespectadores, pues una programación que fuera de su interés. Luego, hacia los años 70, que es lo que tú estás explicando, entonces empiezan todas los ejercicios para poder llegar a una transmisión en color. Pero el hecho de hacer una transmisión en color implicaba que todos los colombianos cambiáramos el televisor y la gente no podía hacerlo. Entonces esos ejercicios se empezaron a hacer en 1973, 1974, incluso hubo un mundial de fútbol que se transmitió en pantallas grandes en Medellín, en Bogotá y en Cali, en Medellín, Bogotá y Cali, no creo que en Cali y en Bogotá. Y de esa manera pudo, digamos, como tenerse un contacto con lo que era la televisión a color. Y luego, pues ya entonces viene lo que tú vas a explicar, que en el gobierno de Julio César Turbay entra finalmente la televisión a color al espectro colombiano. En eso sí les cuento que yo pude comprar un televisor en el 78, en el Mundial del 78. Nosotros teníamos televisor a color, porque como yo era cantante de jingles, entonces lo que hice fue ahorrar una plática y conseguir un televisor y pues ese fue el televisor que se puso en mi casa. Entonces es más o menos cuando la gente dice que entre el 78 y el 79 todo el mundo estuvo dentro de una adaptación para poder entrar a la televisión a color. Sí, profe, realmente me faltó como indagar más eso, lo que tú me acabas de comentar. Pero pues sí, o sea, ya fue como para los 70 que se llenó más como de ofertas comerciales y ya, como tú comentabas, en el 79 fue cuando ya se supone que la mayoría de la población colombiana tenía como el televisor o el medio para poder tener su nuevo dispositivo y así darle la bienvenida a la televisión a color con el presidente Julio César Turbay. Exacto. Ya.
¿Ahí ya terminas? Sí, señora. Ah, ok. Bueno, es importante resaltar también que hacia los años 80 entra la televisión regional. Entonces, al entrar la televisión regional, pues nosotros acá ya los canales habían cambiado, era el canal 1, el canal 2 y la cadena 3, que se supone que era el tema de Señal Colombia. ¿Recuerdan? De Señal Colombia sigue siendo el concepto del 7, el 9 y el 11, pero se cambió de nombre. Y en los años 80 es muy importante porque todas las regiones empiezan a tener su propia señal de televisión. Entonces, esa apertura de las regionales fue muy, muy interesante. Surgen las primeras, fueron Telepacífico, Teleantioquia y Telecaribe. Y ya después empiezan todos los municipios, digamos las cabezas de departamento, a tener una programación que era propia, y eso es muy importante. Y luego ya viene hacia el año 90 y pico la independencia de 98. estos canales, y empiezan a participar digamos, los privados con una gran fuerza, y entonces aparece el canal 1 y el canal A, y entonces empiezan a liderar las producciones tanto RCN como Caracol, y de ahí en adelante pues ya ustedes conocen más o menos la historia. Señora Cris, que necesitabas hacer una intervención. Sí, profe, es que yo tenía entendido que las cadenas televisivas, ¿cómo se llaman? Ya se me olvidó, los canales privados habían empezado, era luego del 98 o sobre el 98, y que lo que antes eran programadoras. RCN era programadora, Sempro era programadora, RTI era una programadora, Caracol era una programadora, y que luego ya con las licitaciones públicas licitaron para utilizar cada una su espectro y ya hacer un canal. Así es, por eso es que te decía que todos utilizábamos la infraestructura del Estado. Hoy en día ya no, Sí. porque cada quien tiene como privado, tiene su infraestructura, pero todo lo que eran las programadoras, incluso las noticiosas y las de entretenimiento, porque las que eran noticiosas tenían sus noticieros de mediodía y de la noche. No es como ahora que es el noticiero, el primero de la mañana, luego el noticiero del mediodía, y luego el noticiero de las 7, y luego el noticiero de cerrar. No, eso no pasaba. O había noticiero a mediodía y noticiero a las 9 de la noche, o noticiero a las 7 de la noche. O sea, se repetía entre 7 y 9. Pero unos eran los de 7 y otros eran los de 9. Los que tenían la franja prime time, que eran los AAA, pues estaban en el horario de las 9 de la noche. Pero todos, absolutamente todos, producíamos, digamos, dentro de nuestras instalaciones. Por ejemplo, donde yo crecí haciendo televisión, que era Prego Televisión, hoy en día esa casa es de Universitaria de Colombia. Y para mí fue muy, muy... digamos, yo tenía muchas ganas de ver cómo ha quedado la casa, porque ese fue mi primer escenario laboral siendo comunicadora social, porque yo era parte del Noticiero Nacional, y luego empezamos a trabajar con programas para televisión. Los míos eran Colombia Oculta, Revista Campesina y La Naturaleza en vivo y en directo, y los otros eran, digamos, ya pregrabados, pero nosotros hacíamos los viajes, hacíamos todas la recolección del material, todas las entrevistas, todo se producía dentro del estudio nuestro, y cuando ya se salía, se mandaba en la torta, porque a eso se le llamaba la torta, se mandaba la torta a Inravisión, pues era para digamos, para lo que eran los pregrabados. Entonces uno mandaba la torta para el programa que era el lunes a las 6 de la tarde, y se mandaba ya todo listo, pero allá en Inravisión soltaban la grabación y desde allá se veía, cosa que hoy no pasa, porque, por ejemplo, estos canales RCN y Caracol tienen su infraestructura propia, y los regionales también. City TV tiene toda su infraestructura, la infraestructura Canal Capital
es de Canal Capital y la de todos los medios que pertenecen a los regionales. Pero antes es como dice Cris, todo el mundo utilizaba la infraestructura del Estado y desde ningún punto de vista se consideraba, digamos, independiente dentro de un canal. Todos éramos programadores, tanto las noticiosas por un lado como las productoras de entretenimiento, que eran la de los programas común y corriente, parrilla común y corriente y parrilla de novelas. Y ahí hay una gran diferencia entre la una y la otra. Hoy en día ya no se conoce esa diferencia, porque tienen unidades dentro de del canal para producir todo lo que hacen, ¿no? O sea que podemos decir que antes el Estado arrendaba un espectro, ¿sí? Y se los arrendaba a las programadoras y luego ya cada una compró su espectro y ya. La función de Inravisión y del ministerio siempre ha sido la misma. Hoy en día pues ya no existe pues Inravisión, no, ahora es RTBC. RTV. RTV, exacto. Y, pero siempre arrendado. De hecho, el espectro, como bien lo decías tú y como lo decía Vale, pues son espectros del Estado. Nosotros, todo el espectro es del Estado. Así las emisoras, por ejemplo, tengan una frecuencia en particular en AM o en FM, igual ese espectro es arrendado al Estado. El dueño del espectro es el Estado. Okay. Por eso es que vale tanto Gracias. producir. Sí, Por eso es que gracias. vale tanto producir. Muy bien, vale. Y entonces no está Cami, no puede. ¿Quién continuaría? Hoy los niños están callados con estas viejas parlanchinas. Ya te digo. Yo me echo el agua solito, sigo yo. ¿Sí? Uy, Luchito, muy bien. Pero su Pues merced... Camil creo que no puede, entonces seguiría No. Manuel. Ah, y Lucho se había lanzado al agua. Entonces, ¿quién? Ah, bueno. ¿Lucho? Bueno, dale. Bueno, pues Oscar me había dicho ayer que seguía yo. Pues bueno, ya sigo yo. Ujú. Bueno, pues muy bien nuestra intervención de la señorita Valeria, porque de hecho yo voy a hablar también de la televisión, pero más a profundidad o más bien como medio de comunicación a nivel general. Esto pues me hace hablar de la televisión, cómo surgió, dónde sale la televisión, quién creó la televisión y qué uso se le ha venido dando de la televisión desde que comenzó. Entonces, listo. ¿Ya están viendo? Sí. Dice fin. Ok. ¿Qué están viendo ahorita? Nipco. El disco de Nipco. Paul Nipkow. Ok. Bueno, buenas noches chicos, espero que estén muy bien. Bueno, como les menciono, el tema que voy a abordar es televisión como medio. Para comenzar y para contextualizar, no, esta exposición la voy a enfocar precisamente televisión como medio de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Más que adentrarme en de pronto detalles técnicos de cómo estaban hechos los televisores, pues obviamente voy a hablar de eso, pero no tan a profundidad. Me voy a enfocar más bien en el contexto histórico en el cual se desenvuelve y se desarrolla la televisión. Resulta que durante el siglo XX a nivel mundial pasan muchas situaciones que, pues, digámoslo de cierta manera,
también acompañan el surgimiento de estas tecnologías y al mismo tiempo como que, pues, para hablarlo así a carta abierta, se desenvuelven dos guerras mundiales en el siglo XX y pues estos cambios políticos, sociales, también digamos que se detonan de la mano de las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, eso más o menos o por ahí va el agua al molino, por decirlo así. Bueno, para empezar, tenemos, bueno, en el año 1886, esto es antes del siglo XX, esto es finales del siglo XIX, tenemos el disco de Paul Nipkow. Nipkow. Paul Nipkow. Creo que, bueno, el disco de este señor es el precursor de la televisión o de lo que conocemos con televisión. Él no utilizaba pues mecanismos eléctricos muy sofisticados, sino esa ruedita que vemos ahí en pantalla. Y bueno, lo que prácticamente hacía él era como utilizar esos huequitos que aparecen en la ruedita para que se pudiera ver la imagen, pero pues esto tenía, digamos que era muy rudimentario y era eh, bastante básico, por decirlo así. Ya después, a futuro, pues este modelo se cambia completamente, ya no se utilizan estas ruedas, se utilizan otra clase de instrumentos, pero pues esta es como el nacimiento de la televisión. Podemos decir que Paul Nipkow es el papá de la televisión. Bueno, ahora sí, comenzamos. Podemos decir que la televisión prácticamente ya cumple 100 años y vamos a empezar. Quiero comenzar con esta frase. Este es un senador norteamericano que dijo en medio de la situación política y social que cuando llega una guerra la primera víctima es la verdad. Y esta frase va a marcar el resto de mi presentación porque alrededor de lo que es o no la verdad, eh, la televisión tiene mucho que ver en la percepción de quienes ven la televisión y también obviamente sus opiniones de qué es verdad y qué no lo es. Bueno, acá vemos, para comenzar, en 1923 hay un muchachito que se llama Vladimir Zorikin, bueno, es ruso, el apellido es ruso, no sé ruso, perdón, no puedo pronunciar el apellido. Es ruso, pero vive en Estados Unidos y resulta que este señor hizo un aparatico llamado el iconoscopio. Esto es controvertido porque resulta que hubo otro amiguito también por ahí que creó algo parecido, o más bien hubo como una clase de robo de ideas, algo así parecido como lo que pasó con Bill Gates y su otro amigo. Entonces, hubo un periodo de tiempo en el cual la televisión se congeló, o el proceso de desarrollo de la televisión se congeló porque hubo como una pelea jurídica, por decirlo así, por la patente de este aparato. En el año 1923 se crea también el National Association. Esto sucede en Estados Unidos, es decir, la televisión nace en Estados Unidos. El epicentro de también de la exposición y de la creación de la televisión es en Estados Unidos. Europa también tiene un papel importante, pero digamos que, bueno, eso ya lo vamos a ver en un momento, por el simple auge o la prosperidad económica de Estados Unidos, el epicentro de desarrollo de la televisión es en Estados Unidos. Y pues ciertamente también tiene más relevancia porque pues estamos en el mismo continente y a nosotros pues digamos que hay también una relación con Latinoamérica desde ese punto de vista de propaganda, por decirlo de alguna manera, con Estados Unidos. Bueno, se crea en este año, en 1923, la National Association of Broadcasters, que esta vez
la Asociación Nacional de Radiodifusores. Hay algo a tener en cuenta, y es que al principio, cuando les mostré el bichito que había creado el señor Paul, el disco, también estaba relacionado con la tecnología de la radio. Pues la radio ya llevaba bastante, bueno, un tiempo atrás funcionando, y de hecho la radio también ayudó a que se desarrollara la televisión, porque pues los medios que se utilizaban en el momento para difundir la radio en Estados Unidos se utilizaron también para para el envío de señales de la televisión. Ya después eso más adelante cambia un poco, pero tiene que ver. En los años 20, hay, bueno, contexto histórico, este es un modelo de televisor de 1929. No parece un televisor, pero sí es un televisor. Ahí en este espacio de acá es por donde se ve la imagen, y aquí está el baflecito de sonido. Ok. Bueno, durante los años 20, como les comenté hace un momento, la televisión se encuentra en desarrollo, y para saltarnos un poco a Europa, aparece el señor John Baird, y él realiza también una prueba, una demostración, también de un aparato muy parecido que creó el señor Vladimir en Londres, y de hecho se hace la primera demostración televisiva, cómo funcionaría un radio en Londres. Durante los años 20 también los Estados Unidos, o el gobierno federal de los Estados Unidos autoriza las primeras transmisiones experimentales de la televisión. Durante este periodo de tiempo de los años 20, sucede, o no sé si alguien sepa qué sucedió en octubre de 1929 en Estados Unidos. Es una fecha pues famosa. No sé si la profesora, bueno, ya que ella me está escuchando, si se acuerda qué sucedió en ese momento, en octubre de 1929. En octubre del 29, no, exactamente no. Pues aparte de la primera transmisión Ok, no, a de... nivel general, a nivel social, a nivel país de Estados Unidos. En ese mes o en esa fecha sucede el crack del 29. Resulta que durante los años 20 se estaba generando digamos, una burbuja económica en los Estados Unidos, y ciertamente eso también ayudó a que estos desarrollos tecnológicos se llevaran a cabo. Durante ese periodo de tiempo, en los años 20, pues digamos que empezaron esto ya era final, o se acabó la Primera Guerra Mundial, y Estados Unidos estaba como como que en esa excitación de haber ganado la guerra y como de sentirse potencia, y empezó a manejar la economía de una manera determinada, pero pues no le salió muy bien, y sucedió este desafortunado hecho el Jueves Negro de octubre de 1929. Después, antes de que sucediera eso, ya esta es la transmisión, bueno, después de la transmisión experimental que se hizo, se transmitió la primera serie televisiva en Estados Unidos. Luchito, pero cuenta que es el crack del 29, que pues que es exactamente la caída de la bolsa y de todos pues justamente por la situación de guerra, ¿no? Pero es cuando viene la Gran Depresión económica en Estados Unidos a causa de la caída de la bolsa. Sí, sí, es verdad. Pues bueno, en ese momento, digamos, prácticamente las inversiones lo que pasa es que la burbuja, más o menos lo que entiendo yo es que la burbuja se creó durante los años 20, porque la gente empezó, digamos, a sobrevalorar los productos, a sobrevalorar las acciones de ciertas compañías,
También la gente empezó a adquirir muchos créditos y también hacer, bueno, digamos que los bancos utilizaron una estrategia para hacer que la gente ahorrara más en sus bancos, para que metieran su dinero en los bancos. Igual había una rentabilidad, hubo un periodo de tiempo en el cual pues la gente sí ahorraba en los bancos y sacaba en una rentabilidad provechosa, y la gente, digamos que se dejó creer de eso y comenzó a ahorrar más, a meter más dinero a los bancos, pero pues llegó en un momento en el que eh, uno de los grandes empresarios o millonarios de ese momento, pues como la bolsa trabaja con especulación, el señor le dio por vender un montón de acciones y pues eso generó, digamos, explicándolo en palabras sencillas, eso también generó que los demás inversores pues tuvieran miedo y se empezó a especular de que pues de que como esta persona estaba vendiendo sus acciones, quería decir que a lo mejor era propicio hacer también ventas. Entonces todo el mundo empezó a vender sus acciones. Este señor solamente vendió el 50% de sus acciones únicamente y el resto pues nadie se las quiso comprar, y bueno, entonces empezó eh, como a gestarse ese momento oscuro, y ya llegó en un momento en el que habían personas que tenían todos sus ahorros en el banco y llegaban a ver y no tenían nada, el dinero que tenían en el banco no valía nada. Entonces, bueno, ciertamente ese es como el contexto en la primera escalada de la creación de la televisión en ese momento. La recuperación, bueno, ya pasando por este lado, saltémonos un poquitico en ese momento a Europa. Europa ya tenía, digamos que iba por la misma línea de Estados Unidos en temas de generación o fabricación de televisión. Ya vemos que se hizo en el Reino Unido la primera transmisión. En Francia también, este modelito chiquitico de acá es francés. Y durante ya los años 30, bueno, les comentaba acerca de la pelea o de la disputa legal que tenían estos dos personajes, Farnsworth y Vladimir Russo. Esto pues durante los años 20 también, digamos que frenó el desarrollo de la televisión y pues mientras en Estados Unidos no se solucionaba como el tema de la patente, el tema burocrático, por decirlo de alguna manera, no siguió creciendo. Bueno, saltamos a los años 30. En los años 30 ya sale un televisor a la venta, un modelo de televisor a la venta que constaba de dos partes, y se comienza, pues ya no había una parrilla de programación en sí, pero habían unos horarios en los cuales se transmitía una serie, era como una novela, que en el momento no me acuerdo el nombre de la novela, pues la que les mostré hace un momentico de la señora con el muchacho. Y bueno, ya se empezaron a comercializar estos televisores, y bueno, esto es en Estados Unidos. Ya empezando a incluir a Latinoamérica, en México, pues en la época de los 30, en 1939, este señor Guillermo González realiza experimentos con un sistema de televisión de circuito cerrado en un pequeño laboratorio instalado en la instalación. O sea, mientras en Estados Unidos ya estaban los televisores en el mercado, en Latinoamérica o en México, apenas estaban haciendo pruebas para ver qué era lo que era la televisión y cómo funcionaba. Bueno, en Estados Unidos en este año se crea la Comisión Federal de Comunicaciones. Bueno, durante los años 30, después de la Primera Guerra Mundial, pues Alemania está en un momento social de derrota. Es por eso que Adolfo Hitler sube al poder para que la sociedad alemana se sintiera un poco más confiada en sí misma. Ciertamente, pues Adolfo Hitler llegó al poder precisamente por ese resentimiento social, por decirlo de alguna manera, que tenían los alemanes después de la Primera Guerra Mundial. Durante este periodo de los
de 1935 al 1941, Alemania toma una ventaja tecnológica en cuestión de televisión bastante importante, porque pues mientras estaban haciendo pruebitas en un lado y en el otro, y mientras Estados Unidos solamente estaba pasando una novela, Alemania ya tenía pues una estructura formada, y pues ya se estaba utilizando la propaganda, la propaganda para hacerle llegar cierta información al pueblo. Entonces tenemos un evento bastante importante que fue la primera transmisión que se hizo en vivo, que fue la Olimpiada de 1936. Y esta pues fue comandada por Adolfo Hitler. La Alemania nazi fue la que lo hizo, y pues el despliegue de tecnología fue como que precisamente lo hicieron para mostrar de que la Alemania nazi estaba enfrente, pues a la vanguardia de la tecnología en ese momento. Este pequeñito texto lo leo rápidamente. La Fernsehsender, también denominada como la Deutsche Fernsehrundfunk. Esta es la federación, Fernsehen es televisión alemana, radiodifusores, sí, la Federación de Radiodifusores Alemana fue una cadena de televisión de la Alemania nazi, considerada históricamente la primera cadena de televisión pública del mundo. Estuvo en servicio entre 1935 y 1944, pues puesto que, digamos, con el final de la guerra se acaba, cuando cesó la emisión en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ok, tenemos aquí a la BBC. Resulta que la BBC también hizo sus primeros, no con un despliegue tan enorme tan sofisticado como lo hizo Alemania, pero se constituye la primera cadena televisiva del Reino Unido, que es la BBC, la famosa BBC, que está ubicada en Londres. Bueno, continuamos. Hay algo muy interesante que a día de hoy también es tema de discusión, y es el canon televisivo. Resulta que en Europa, o específicamente en el Reino Unido, la televisión se constituye como un servicio público. Y como es un servicio público, se financia a través de recursos públicos. Entonces, más que recursos públicos, o para ir al grano, el canon televisivo lo que quiere decir es que el mismo pueblo paga un fee o un dinerillo para poder ver televisión. No sucede, de pronto adelantándome un poco, no sucede como en Estados Unidos, perdón, ni como en Latinoamérica, que aquí no se paga un impuesto a la televisión, sino que es financiada con otros medios, de pronto a lo mejor no directamente, pero poniendo el ejemplo de Estados Unidos, ya se utiliza la televisión como medio comercial. Contrastándolo con Gran Bretaña, a ti te llega, pues hablándolo en este momento, el canon televisivo aún existe. En Europa en general hay países que no lo tienen o lo quitaron, como por ejemplo España, pero hay otros países como el Reino Unido, Italia, que sí todavía lo tienen. Para resumir, el canon televisivo es un impuesto. Entonces a ti te llega y tienes que pagar por ver televisión. Entonces te llega en el recibo de la luz, no sé, cuota canon televisivo, digamos 10 euros, un ejemplo. En este momento no estoy bien informado al respecto, pero sé que es el canon televisivo, y así sucede. En Europa sucede esto, empiezan para poder financiar la televisión y para que la BBC pues continúe con el proyecto televisivo, y para que este país de Europa lo haga, entonces se crea el canon televisivo, y de ahí el resto de países se copian, por decirlo así, de ese modelo de financiación de la televisión. Bueno, volvemos a Estados Unidos otra vez, a 1939. En 1939 sucede
también algo muy importante, y es la Feria Mundial de Nueva York. En esta feria, entonces ahí sí Estados Unidos hizo lo que, o intentó hacer lo que hizo la Alemania nazi, que fue transmitir por televisión la Feria Mundial de Nueva York. Se hizo la primera transmisión en vivo en América este señor que vemos acá, es el presidente Roosevelt, hablando en la Feria Mundial de Nueva York. Esa Feria Mundial es muy curiosa porque si tú buscas por internet la Feria Mundial, te aparece, la titularon como Futurama. Entonces, la Feria Mundial era mostrar cómo se ve, cómo se quería ver Estados Unidos en un tiempo. ¿Cuáles eran los avances tecnológicos que se tenían? Pues primero la televisión era una muestra indiscutible del desarrollo tecnológico que se tenía en ese momento y de lo que eran capaces de hacer. Y ya en Estados Unidos tenían esto que vemos aquí a la mano izquierda son las vans portátiles. O sea, aquí adentro de estas vans está el equipo de televisión, o sea, están los equipos de grabación, están los estudios de grabación. Simplemente ellos llegaban al punto, y de hecho la Feria Mundial se abarcó, fue así, pues llegaron estos señores con esos carros enormes, sacaron sus cámaras. La verdad es que para hacer 1939 y con el equipo que tenían en ese momento era la locura. Bueno, ese es como el contexto en Estados Unidos de la tele. Bueno, pues esto es como la propaganda nazi. Durante la guerra, pues también los alemanes hicieron uso de la televisión para estos programas. Sí, tenían una parrilla de programación amplia, o sea, no era de pronto como en Gran Bretaña, que eran 2 horitas nomás de televisión y ya está. No, aquí ya era una parrilla de 8 o 9 horas de continuo, pasando programas de entretenimiento, juegos, deportes. Bueno, por el contexto de guerra que se tenía, pues se le intentaba dar a la comunidad o al pueblo alemán pues, como ciertas esperanzas, decían, como para alzarle la moral a la población alemana. Bueno, llega entonces el final de la guerra. Durante el periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la televisión, digamos que tiene también otro freno, y deja de tener un desarrollo, como que queda en un stand-by por el contexto social. En 1949 se termina la guerra, y durante este periodo de tiempo, bueno, se congela la televisión este par de 5 años, luego se construye el muro de Berlín, y durante, digamos, este periodo de tiempo no hay televisión en Alemania. En el Reino Unido pues se transmite muy poco, y digamos que durante el 1946 y 1949 hay un renacer nuevamente de la televisión, tanto en Europa como en Estados Unidos. En 1949, ¿sí? Hay bueno, Alemania en sí ya no tiene televisión, y los únicos autorizados para emitir programas de televisión son los británicos. Bueno, aquí tenemos un mapa de Berlín, tenemos cómo estaba dividido en ese momento, y otra vez Gran Bretaña introduce la televisión en Alemania, y ciertamente como que estabiliza el ambiente tecnológico en Europa. Al mismo tiempo, cuando, digamos, la situación de Alemania se equilibra un poco, se estabiliza, vemos que Estados Unidos también estaba muy involucrado en esta guerra y también toma, digamos, mucha atención a lo que suceda en la Alemania. Ya cuando esta situación se tranquiliza un poco, viene entonces Estados Unidos y le presta toda la atención del planeta a generar una industria con la televisión. Entonces aquí ya se comienzan a fabricar de manera masiva los televisores, empieza a generar empleo,
genera alrededor de unos 100.000 empleos en Estados Unidos, solamente pues en temas de manufactura. De ahí en adelante pues empieza a crear una industria como tal, y en este caso ya Estados Unidos tiene claro que el objetivo de la televisión es ese, como utilizarlo como motor económico, y efectivamente lo logra. El primer objetivo es utilizarlo con fines comerciales. También se ofrece entretenimiento, pero no se va a utilizar un modelo parecido como al que tenía Europa, que se paga un impuesto para ver televisión, sino que a través de los comerciales y bueno, también hay un grupo, de hecho, que hace ciertas financiaciones para que la televisión salga a flote. Y bueno, este es como el contexto en el cual la televisión se desenvuelve en Estados Unidos de aquí en adelante. Ya para los años, bueno, esto que les comenté aquí fue durante el fin de la guerra. Bueno, pasamos a los años 1950 hasta 1959. Ya en este periodo de tiempo, en los 50, ya se normaliza, por decirlo alguna así, el uso de la televisión. La mayoría de hogares en Estados Unidos tienen un televisor en la casa. Ya se empiezan a alzar antenas por doquier para hacer que efectivamente les llegue el servicio de televisión a todos los hogares de Estados Unidos. Bueno, en 1951 ya llega la televisión a color. La televisión, ¿aún continúan viendo mi browser? ¿O? Sí. Sí, ok. Vale. Entonces, bueno, llega la televisión a color a Estados Unidos, pero resulta que al igual, creo que como sucedió acá, pues muy pocas personas lo pudieron ver porque el televisor que tenían en sus casas era blanco y negro. Entonces, muy poquitas personas lo pudieron ver, pero pues igual eso también fue otro boom económico, porque pues la gente quería ver a color su televisor, y igual, generación de empleo y demás. Tenemos también que se crea esta cadena de televisión, la NBC, y bueno, de la mano con esta otra cadena de televisión que más adelante la vamos a ver. Bueno, durante los años 50 en Estados Unidos se transmiten pues los primeros juegos o los primeros partidos de béisbol a color. Hay eventos a lo largo del país que se transmiten ya a televisión a color. La NBC, bueno, acá la tenemos. Ya después de consolidada, por decirlo así, la industria de la televisión, se empiezan a ver los productos a ofrecer. Pues ya desde los años 50 se empezaron a mostrar series televisivas. Acá tenemos unos 2 ejemplos. Esta bonanza creo que fue en 1958, 57, algo así, que salió al aire y terminó como en 1970. Lassie, digamos que todos los años 60 también tienen un contexto interesante a nivel social, y hay también espacios para que se muestren ciertas realidades, para que las personas que están viendo televisión no únicamente vean cosas bonitas, vean series, sino que también vean ciertas realidades. Durante los 60 pasan cosas muy interesantes que la televisión tiene una gran importancia. Primero, pues la televisión se convierte en una fuerza política. Resulta que en los años 60 se hace el primer debate presidencial en televisión, que es el señor Kennedy contra Nixon. Creo que es Nixon, sí. Y pues fue como que el primer debate que se hizo en el mundo, y eso también le dio una participación directa al ciudadano para que se dé cuenta y pues participe directamente en política. Tenemos otros escenarios también, como lo fue, bueno, eso es más adelante, la guerra de Vietnam es más adelante. La televisión llega a un público más amplio, ya no solamente son ciertas personas
que lo pueden ver, digamos, hablando de Estados Unidos y de Europa, sino que también se amplía a otros países. Vemos que durante este periodo de tiempo pues llega a Latinoamérica, durante los años posteriores también hay una expansión de la televisión y los contenidos se ven no solamente en Estados Unidos, sino en otros países. Ok, bueno, la televisión comienza a abordar problemas más graves, de pronto problemas sociales. Ya la gente empieza a pedir noticias, así como pues se entretenían viendo series, también empiezan a solicitar que se les mantenga informados, que se mantenga una cobertura en temas más relevantes. Acá tenemos, por ejemplo, la llegada a la Luna. Este fue uno de los eventos más vistos en todo el mundo, que fue en 1969. Y tenemos el comienzo de la guerra de Vietnam, que pues eso también estuvo muy, muy de la mano a ser informada desde la televisión. Bueno, esto es un cuadrito de los precios de los televisores y con qué venían, si venían con posibilidad de ver programas en vivo o no. Y aquí el tamaño y el precio. Bueno, durante los años 70 también está bueno, se mantiene como esa participación del pueblo en estos temas, se le da visibilidad a otras comunidades. También tenemos que durante este periodo de tiempo, durante los años 60, 70, se profundiza en lo que son los derechos civiles en los Estados Unidos y pues obviamente hay manifestaciones del pueblo y esas cosas también se pueden ver y compartir a través de la televisión. Pues la televisión lo muestra y pues es inevitable que las personas que lo están viendo pues se informen y también participen de una manera indirecta de lo que está pasando. Ya con el simple hecho de tenerlos informados, pues eso genera también una conciencia o ciertos pensamientos de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ya en esta foto, por ejemplo, vemos una serie de personas protestando contra la guerra de Vietnam y pues había como también ese dualismo de que habían personas a favor y otras en contra de la guerra, pero pues ya después bueno, salen perdedores los norteamericanos de eso y bueno, durante los años 70 también sucede algo muy ligado pues a la situación de Latinoamérica. Empiezan pues en Latinoamérica empiezan las dictaduras de Chile, las dictaduras en diferentes países, la revolución de Cuba, y la televisión también empieza a jugar un papel de pronto de foco hacia estas situaciones, no solamente en Estados Unidos, sino, es decir, se empiezan a ver realidades más allá de los Estados Unidos que también nos compete a nosotros como sociedades. Acá tenemos, bueno, una de las series también que se emitieron en los 70, que son los Magníficos. Esta es la llegada del Apolo 13. No, ese era MASH. MASH, los Magníficos ¿Es son los de diferente? la camioneta negra, sí, claro. ¿Es diferente? Ah, bueno. Entonces es... Digamos que esa era una serie que nosotros acá en Colombia la empezamos a ver como en el 80, pero realmente era una serie de televisión de los 70 y lo que era un equipo de atención médico-quirúrgica del ejército, un ejército móvil. Entonces, ¿qué pasaba allí? Había muchas historias de amor, era más bien como medio comedia, pero era muy, muy simpática como Okay. la serie. La de los Magníficos es diferente porque está el morenote ese que Sí, no tenía vi a Mario Baracus ahí, se me hizo raro. ese de las cadenas, que era Entonces, diferente. Sí, ese era distinto. ok, ok. Vale, gracias, profe. Bueno, ya de pronto para concluir, durante los años posteriores, la televisión empieza a jugar ya, digamos, ya es parte de la realidad política, parte de la realidad cultural, parte de las expresiones sociales. Y es allí cuando
digamos, el arte también tiene mucho que mostrar y la televisión también utiliza esto para atraer público. Tenemos aquí un ejemplo por el concierto de Elvis Presley que se hizo en los años 70 fue también uno de los espectáculos más vistos en todo el mundo porque se transmitió como a 40 países. Y esto también le dio como al mundo entero una perspectiva diferente de pronto de expresión. Pues Elvis Presley en el momento en Estados Unidos era un símbolo sexual. Y esa revolución sexual también cambió muchas ideologías y muchas maneras de comportarse de la gente y pues de que se llegara en un momento en el que pues de pronto no había esa represión que se había venido teniendo durante tanto tiempo, sino que le muestren a usted el Elvis allá encima bailando y que toda la gente lo aplauda por hacer esos movimientos tan raros, pues eso es un impacto social en la psique de todo el mundo. Y creo que ese fue el comienzo, digo yo, como como ese toque mágico que aportó la televisión en ese momento a todo el mundo. Ya de ahí en adelante, pues los años 80, los años 90, de hecho ya hay dos términos que se le acuñan a esto y uno es, la primera, la era global, la era dorada de la televisión que fue en los años 20, en los años 30, sí, 20, 30, y después la segunda era dorada que es en los años 80 de esta era. Entonces, esto también pues va creciendo en vez de pronto de ser algo de un momento, estos cambios culturales, estos impactos culturales a través de la televisión cada vez se van normalizando y las personas lo van haciendo más parte de uno. Y bueno, ya de pronto lo que puedo decir de la televisión en los 80, en los 90, de pronto ya anteriormente mi compañera Valeria habló un poco al respecto. Aquí pues, en Colombia vemos que llegó un poco después. Que mientras en Estados Unidos ya estaban teniendo la televisión a color, pues aquí todavía estaban como de pronto descubriendo la radio apenas y explotándola. Y bueno, ya hoy en día la televisión no únicamente está sectorizada, sino que ya hay una democratización del contenido. Ya a comienzos del siglo XXI, pues es, digamos, casi normal que alguien tenga en su televisor canales extranjeros, pueda haber contenidos de otros países, pueda estar más informado, pueda tener un acceso al entretenimiento más selectivo, que pues obviamente ya después con la llegada de Internet pues se hace mucho más grande. Y pues bueno, yo creo que la televisión ha sido parte de nuestro desarrollo como humanidad. Es así, o sea, la televisión también tiene sus contras, pero a pesar de todo creo que durante el siglo XX fue lo que nos cambió mucho la manera de pensar y de abordar la realidad como sociedad, como individuos, como miembros de una parte de lo que somos todos, incluso nosotros. A mí, pues la televisión durante mi infancia me dio momentos muy bonitos y yo creo que a todos también nos trae muy bonitos recuerdos la televisión. Y pues nada, la invitación es a recordarla, digo recordarla como si ya no existiera, pero pues recordarla con cariño. Y pues nada, no sé de aquí en adelante si vaya a continuar la tele o no. Hasta el momento pues yo ya no veo televisión personalmente, es muy poca la televisión que consumo, ya prácticamente el 99% de contenido que yo consumo es a través de internet, ya sea por Netflix, YouTube, Amazon, bueno, pero pues bueno, ahí queda como la incógnita de si realmente, creo que la televisión ahorita tiene una oportunidad de mejorar y de ofrecer algo más, pero bueno, hay que ver, ¿no? Cómo surge el tema y bueno, qué pena extenderme, ya tengo sueño. Súper buena. No, pues muy bien. Pues la verdad, pues muchas gracias por esa exposición de televisión.
pues muchos de esos programas de Bonanza, el ASI era lo que, pues claro, no me acordaba, pero sí, efectivamente, era lo que nosotros veíamos acá, todo se pasaba. Realmente no es que entre tan tarde a Colombia, porque entra más bien medio rápido a Colombia antes que a otros países. La cosa es que sí, obviamente, mientras viene el desarrollo tecnológico, pues nos vamos como demorando un poquito. Sobre todo esa transición, el surgimiento de la televisión en blanco y negro hacia los 30, nosotros entramos al 54 con la televisión en blanco y negro. Y en Estados Unidos entra en el 50 el color y a nosotros casi sobre los años 80. Entonces, pues sí, obviamente hay una transición de tecnología y es importante esa asociación que tú resaltas al comienzo, que es la NAB, la Asociación Nacional de Productores de Radio, todavía existe. Ojalá algún día tengan la oportunidad de ir a sus ferias, esas se hacen o se hacían, pues. En este momento se hacen de manera virtual, pero se muestran todos los desarrollos tecnológicos que tienen que ver con televisión y con los productores de broadcast. Esto también tiene una evolución desde el punto de vista de tecnología. Al principio era la televisión de rayos catódicos, luego viene la televisión plasma, luego el LCD, eso ya es una situación que ya les corresponde a ustedes. El LED, el Smart TV, que es el que nos permite integrar las otras, digamos, todo lo que es el acceso a otras formas de televisión, digamos, a ver contenidos generados desde Internet y desde otras plataformas, que es lo interesante, y vamos en el tema del OLED, que es otra tecnología bien interesante. Pues bueno, pienso que la exposición ha sido excelente, muy buena, muy profunda, muy clara y además con unos marcos históricos interesantes que no solamente corresponden al desarrollo tecnológico, sino a lo que ha sido la historia del mundo y de la historia de los países en el mundo, relacionando su momento histórico con el surgimiento de un escenario de transmisión de información como lo puede ser la televisión. Pues bueno, ya no nos queda decir sino que tengan felices sueños y encontrarnos mañana. Felicitaciones, Lucho, muy bien esa presentación. Y a todos, pues muchas gracias por haber participado en el programa de hoy. Gracias, profe. Hasta Profe, muchas mañana. gracias. Un abrazo. Que les Gracias. vaya. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta mañana, compañeros. Que Felicitaciones. descansen. Gracias, Que muy bien. descansen. Mañana, Gracias. profe, gracias. Hasta mañana. Gracias. Chao. Buenas noches, profe.